Bueno, pues mi nombre es José Manuel, muchos me conocéis de aquí del instituto, de otros institutos también. Y bueno, pues la idea es contar un poquito lo que dé tiempo, qué es Docker, que siempre nos estamos escuchando Docker, virtualización y tal, y por la experiencia que tengo, porque me gusta mucho esta tecnología y porque la encuentro muy útil, llevo ya años utilizándola en mi servidor personal, pues he considerado que, digamos, era el momento de contarlo a vosotros para que aprendáis y para meteros en un mundo que nos evita muchas veces matar moscas a cañonazos. Los que estáis aquí habéis utilizado todo el mundo VirtualBox, seguramente, y muchas veces para virtualizar una aplicación, para crear una página en WordPress, tenemos que montar una máquina virtual pesada, un Windows, instalar un SAM o un AMP o como se llame, y eso es matar moscas a cañonazos, cuando ya veréis que es tan sencillo como en un clic tener un WordPress instalado para poder hacer pruebas, para poder desarrollar, es decir, para poder hacer muchas cositas, ¿vale? La primera parte va a ser un poco teórica, entre comillas, ¿vale? Donde voy a intentar contar un poquito o aclarar un poquito qué es Docker, y luego ya después pues os voy a contar una demo de cómo instalar WordPress WordPress Docker y cómo crear servicios en Docker, ¿vale? Docker no es ni más ni menos que una plataforma de software que nos va a permitir probar cientos y cientos de aplicaciones de forma súper rápida. En realidad lo que hace es empaquetar unidades de software, como podéis ver, aplicaciones independientes, en una cosa muy famosa que seguramente os habéis oído ya hablar, que son los contenedores. De hecho, el logotipo es una ballena con contenedores encima, es decir, el concepto contenedor que ahora veremos. Estos contenedores van a incluir todo lo necesario de forma aislada para que esa aplicación o para que ese software se ejecute y podamos utilizarlo, ¿vale? Y entre esa digamos, mare magnum de cosas que incluye, pues incluyen bibliotecas, herramientas del sistema, código, ejecutables, es decir, todo. Docker está formado por tres cosas. La primera son una serie de herramientas muy sencillitas, gracias a Linux, que es el que hace posible esto. La segunda parte es una comunidad bastante grande que está creciendo mucho, que digamos que utilizan digamos que trata de mejorar esta tecnología para beneficiar a todo el mundo, a todos nosotros, a todos los que estamos aquí. De hecho, favorece que estemos aquí. Me ha hecho aprender a mí el uso de esta herramienta, de esta tecnología. Y luego, pues sí que es verdad que hay una empresa que es la que desarrolla el trabajo que hace o que digamos, de esta comunidad Docker, lo hace más seguro, le añade avances que la comunidad ha descubierto, mejoras, etcétera. Es decir, son las tres patas que tiene Docker actualmente. Bueno, la arquitectura Docker tiene tiene cinco cosas o cinco elementos, digamos, muy diferenciantes. El primero es el demonio. El demonio de Docker, que es, una vez instalado, es un software o un programita pequeñito que está, digamos, esperando o que permite, digamos, enganchar todos los contenedores, las peticiones que nosotros hagamos, etcétera. Los clientes, que en este caso, como veréis, pueden ser web o pueden ser por comando. Aquí vamos a ver uno que se llama Portainer, que nos permite gestionar contenedores. El tema de los registros, que son, digamos, repositorios, análogos a como tenemos los repositorios en Ubuntu, pues hay unos repositorios Docker que, digamos, contienen las imágenes que nos van a permitir crear nuestros propios contenedores. Como digo, una imagen que no es ni más ni menos que una plantilla que se va a utilizar para crear el contenedor, análoga a la programación orientada a objetos, digamos que sería pues una clase. Y luego pues tenemos los contenedores que son instancias de esa clase o que son objetos, que son las carpetas, las librerías, los binarios, etcétera, para que esa aplicación, digamos, se pueda ejecutar, ¿vale? Más o menos. Ahora vamos a entrar un poquito más detalle, pero para que lo veáis así. Vale. Entonces, como digo, una imagen es algo estático, algo que está en un repositorio en el cual pues yo cojo, me la descargaré a mi equipo, como veréis más adelante. Está compuesta por una serie de capas y tal, que no vamos a entrar ahí, porque nosotros en esta charlita
no vamos a crear imágenes, aunque sí es verdad que vamos a crear una pequeña imagen para que lo veáis, pero no es el objetivo de la charla, ¿vale? Nosotros ya partimos de imágenes, pues por ejemplo, de aplicaciones como WordPress o de aplicaciones como Portainer o como MariaDB o como Ubuntu, o sea, cualquier tipo de aplicación que tengamos en los repositorios, en el registro, que es este que podéis ver aquí, ¿vale? Son estáticas, como digo, de solo lectura, nosotros no las podemos modificar, sin embargo nos las descargamos, ¿vale? Y lo que hacemos a partir de esa imagen es crear un contenedor. Un contenedor no es ni más ni menos que una capa adicional a esa imagen que le va a dar la parte dinámica, es decir, va a ser la instancia y ese contenedor, aparte de la imagen, va a contener, valga la redundancia, volúmenes y va a contener redes. Es decir, básicamente el contenedor es con lo que nosotros vamos a trabajar. Obviamente ese contenedor, como digo, está dependiendo siempre de la imagen asociada. Nosotros, como veréis más adelante, ese contenedor lo podemos utilizar o lo podemos modificar, ¿vale? Y una vez que lo tengamos modificado, podríamos crear una imagen a partir de ese contenedor y subirla a nuestro propio repositorio. Eso es muy útil, pues por ejemplo, para en un momento dado, yo me descargo una imagen de Ubuntu, hago una modificación a esa imagen, por ejemplo, le puedo instalar, como veréis, Node.js, y lo que hago, una vez que yo tenga modificado el contenedor como yo lo quiero, subo esa imagen de mi contenedor y a partir de ahí puedo volver a descargarme a partir de esa imagen y ya, digamos, estaría configurado, todos los contenedores que cree a partir de mi propia imagen, pues tendrían las mejoras o las modificaciones que yo he hecho a la imagen original. Digamos que sería una forma de modificar una imagen dada. Bueno, ahí veremos, hoy no voy a entrar en detalle porque si no nos alargaríamos mucho ejecutar todo este tipo de comandos, pero sí que es verdad que os voy a dejar así al principio una serie de comandos donde vaya a ver, pues por ejemplo, cómo construir una imagen a partir de un Dockerfile, que esto, como digo, se escapa un poco del alcance de esta charla, pero sí que, por ejemplo, sí podemos trabajar con las imágenes que hemos descargado, es decir, podemos eliminarlas, podemos ver las que tenemos, podemos ver las capas de una imagen, descargarlas, subirlas, todo eso más adelante lo veréis, como es un proceso súper sencillo, ¿vale? Con respecto a los contenedores pasa exactamente igual. Tenemos el comando Docker, que digamos que se llama exactamente igual que la herramienta, que nos permite pues ver contenedores que están en ejecución, ver los contenedores, los que están en ejecución y no están en ejecución. Podemos crear un contenedor, renombrarlo, pararlo, arrancarlo, es decir, una serie de acciones que podemos hacer con los contenedores de forma muy fácil, por comando, pero que también, como veréis más adelante, existen herramientas como Portainer que permiten hacer eso mismo, pero de forma gráfica. Digamos que Portainer es un contenedor que gestiona contenedores, una especie de muñeca rusa, ¿vale? Más comandos, pues podremos ver lo que se está ejecutando dentro de un contenedor, limitar incluso los recursos, copiar ficheros de un contenedor a otro, ver registros de un contenedor, inspeccionar los datos que hay dentro de un contenedor, crear una imagen a partir de un contenedor, que es lo que veremos más adelante, es decir, un montón de cosas de forma rápida. Como digo, os listo estos comandos para que cuando yo os pase el material, pues si queréis practicar, practiquéis un poquito con ello. Bien. Lo bueno que tiene Docker, que es, o lo que a mí, una de las cosas que más me gusta, es que separa churras de merinas, como dicen. Es decir, por un lado tenemos lo que es el contenedor puro y duro y por otro lado tenemos lo que se llaman volúmenes. Los volúmenes permiten, digamos, almacenar los datos del contenedor y, digamos, tener la posibilidad o la persistencia de datos para poder hacer una copia de seguridad y no perder los datos. Me explico. Imaginaos que yo creo un contenedor de una base de datos, MariaDB, no sé si la conocéis, una base de datos muy popular a día de hoy. Entonces, por un lado, al crear el contenedor de MariaDB, se me va a crear lo que es el propio contenedor que contiene, valga la redundancia, el software MariaDB, y por otro lado, se me va a crear un volumen que va a contener mis bases de datos, mis tablas, mis registros, todo. De forma que, si en un momento dado tengo que portar a otro sitio o en un momento dado ocurre un desastre, puedo, digamos, dejar los datos del volumen, que los tengo en una copia de seguridad, justo donde estaban y crear nuevamente el contenedor enlazado a ese volumen. Con lo cual,
Eso aparte me añade muchísima seguridad, ¿vale? Y me añade tener una alta disponibilidad, pues es prácticamente inmediato. De la otra manera, si fuera en una máquina normal, tendría que montar la máquina, instalar MariaDB, volver a ejecutar o lanzar los scripts MySQL, etcétera, etcétera. De esta manera es simplemente recuperar una carpeta dentro de una ubicación. Volver a crear el contenedor y lo tengo todo arreglado en 0, de hecho, hace poquito he tenido en casa un pequeño desastre y con este método pues lo he podido solventar sin ningún tipo de problema. Esto es lo que dice aquí, que es el contenido del contenedor, valga la redundancia, es temporal, es decir, no sirve. Es decir, yo el contenedor lo puedo borrar, lo puedo crear, lo puedo hacer lo que quiera con él, porque los datos, si lo hago bien, pueden estar seguros dentro de los volúmenes. Tenemos 3 tipos de volúmenes. A mí, los que yo siempre recomiendo y siempre utilizo son los volúmenes host. Los volúmenes host lo que hacen es establecer una correspondencia entre una carpeta de mi equipo host, es decir, de mi servidor, con una carpeta que hay dentro de mi máquina virtual o dentro de mi contenedor Docker. Es decir, lo que se hace es establecer una correspondencia de forma que yo podría acceder a la carpeta en mi equipo host y esos datos que estoy viendo son los datos que está viendo el contenedor desde dentro. Entonces, digamos que se establece una correspondencia. Host, ¿por qué digo que me gusta mucho? Porque digamos que son muy controlados. Es decir, esta carpeta tengo yo la llave y soy yo el propietario y el encargado de esta gestión. Los anónimos lo que hace es que Docker genera un volumen random. Es decir, un volumen en cualquier sitio, no me importa, lo gestiona Docker. Y los nombrados son volúmenes parecidos a los anónimos, pero que en este caso les ponemos nosotros el nombre que queramos. Pero digamos que como veréis más adelante, lo más destacable son los hosts. Es decir, que relaciono una carpeta con una carpeta de mi contenedor, ¿vale? Existen un montón de comandos para crear volúmenes de todo tipo, ¿vale? Por ejemplo, si observáis, aquí estoy indicando una ruta, pero no le estoy indicando, esa ruta es propia de Docker, la va a gestionar él, pero no le estoy enlazando con mi carpeta de mi máquina host. Sin embargo, aquí sí que estoy enlazando una carpeta que se llama MySQL Data, que está en mi host, a través de estos 2 puntitos de aquí, una carpeta que está en esta ruta dentro de mi contenedor. Es decir, aquí se está estableciendo una correspondencia entre 2 carpetas. Se pueden crear volúmenes nombrados, borrarlos, volúmenes anónimos, es decir, lo que sea. Se puede hacer cualquier cosa con estos volúmenes, ¿vale? Y otra cosa muy importante que también habéis visto en VirtualBox cuando estáis trabajando con virtualización pesada, cuando estáis trabajando con virtualizando sistemas operativos completos, es la red. Si sabéis, pues tenemos varios modos de operar con la red VirtualBox en virtualización pesada. Pues aquí en virtualización ligera con Docker existen prácticamente los mismos tipos de redes que podemos utilizar con nuestros contenedores. Por un lado, tenemos el modo bridge, ¿vale? Que lo que hace es, digamos, establecer un puente entre la red de mi anfitrión o de mi host y la red de mi contenedor, ¿vale? Hace un NAT y lo que se establece es pues una correspondencia para que ese contenedor tenga salida al exterior. Luego tenemos el modo host, que también existe en VirtualBox, como sabéis, que lo que hace es meter ese contenedor dentro de mi misma red del host, con el mismo direccionamiento IP. Y luego tenemos el modo none o ninguno, que lo que hace es aislar ese contenedor y que no tenga salida hacia el exterior. Se quedaría, digamos, sin conexión con el resto del mundo, ¿vale? Esas son las 3 formas de tener una red en Docker, ¿vale? ¿Cómo se crea una red en Docker? Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es usar una red personalizada, que es la primera que veis. Fijaos, aquí hay un comando Docker Network Create, el driver diciéndole que es, el parámetro de driver establece el modo que yo quiero, que es Bright, y luego pues le puedo poner su red que yo quiera, ¿vale? Su red que yo quiera, y luego, muy importante, como veréis más adelante, el nombre
de la red para luego indicarla cuando esté creando el contenedor. Es decir, yo puedo tener varias redes y puedo tener varios contenedores y puedo asociar cada contenedor a una red diferente, ¿vale? Comandos, pues para ver redes tenemos un comando para ver las redes que he creado, o para borrar una red en un momento dado que no me interese, o para asignar una red y una IP a un contenedor que previamente haya creado, o para inspeccionar una red, o para conectar un contenedor de una red a otra. Es decir, se pueden hacer auténticas virguerías con esto, ¿vale? Bueno, la arquitectura de Docker, como digo, ya os lo he contado antes un poquito, aquí lo vemos en modo gráfico. Por un lado tenemos un cliente, que puede ser un terminal en un momento dado. Tenemos nuestro host, nuestro servidor, que puede ser, como en este caso, un PC gaming, o puede ser un servidor NAS, o puede ser cualquier dispositivo que sea capaz de albergar una instalación Docker. Tenemos ese demonio que os he comentado antes, y luego pues tenemos la posibilidad de construir desde mi cliente contenedores que se van a almacenar en mi host, contenedores en base a las imágenes que yo previamente me he descargado. Tenemos la posibilidad, como os comentaba, de hacer un pool de un contenedor modificado, entre comillas, convertirlo en una imagen y subirlo al registro de Docker. Y también tenemos la posibilidad de ejecutar contenedores que tenga almacenados en mi host, ¿vale? Bueno, todo eso funciona gracias a una serie de aislamientos de recursos del kernel. Es decir, Linux permite, digamos, virtualizar los propios comandos, es decir, de forma que en un comando se pueden crear, entre comillas, clones, y eso es lo que hace lo que permite que dentro de cada contenedor se ejecute una única aplicación de forma aislada, sin tener, digamos, relación con la máquina real, ¿vale? Directamente. Bueno, ¿qué ventajas tiene el uso de Docker? Voy a intentar ir un poquito más rápido. Bueno, modularidad, portabilidad, control de versiones, ligereza y implementación rápida. Aquí también os hago un pequeño esquema de lo que es la arquitectura, ¿vale? En la cual tenemos lo que es el hardware en la parte inferior, lo que es el host, tenemos el sistema operativo, que en este caso va a ser un Linux. Luego por encima tenemos lo que es nuestro software de virtualización, que en lugar de VirtualBox se llama Docker. Y luego dentro de este software de virtualización o de hipervisor tenemos lo que se llaman los contenedores, que es lo que os acabo de comentar, y en cada contenedor tenemos sus aplicaciones con sus librerías correspondientes de forma independiente. Esa sería un poco la idea. Modularidad, pues está genial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos separar una parte de una aplicación de otra, o incluso reparar una parte de una aplicación sin necesidad de tener que deshabilitar la aplicación completa, como ahora veréis. Permite dividir funcionalidades. ¿Esto qué ocurre? Pues en el ejemplo que os voy a mostrar podemos tener, por un lado, un contenedor con base de datos MariaDB y por otro lado un contenedor WordPress, de forma que yo puedo hacer una modificación en cualquiera de las dos partes, digamos, de forma independiente. No tienen por qué estar las dos partes dentro del mismo contenedor. Entonces, esa modularidad que en un momento dado hace que pueda cambiar ese WordPress, crear otro contenedor de base de datos porque a mí me interesa, y cambiar para que en lugar del contenedor WordPress apunte a la base de datos anterior, pues apunte al nuevo contenedor con una base de datos. Es decir, puedo, digamos, hacer como una especie de puzzle o de Lego uniendo contenedores, ¿vale? Portabilidad, esto es una de las cosas que más me llama la atención y que más me gusta, y es que, como digo, hace poquito se me rompió un disco duro y tenía una copia de seguridad, pongo el disco duro nuevo, creo otra vez los contenedores, copio de la copia de seguridad los volúmenes a mi nuevo disco y automáticamente aquello funciona. O si en un momento dado me quiero llevar de un servidor a otro, pues me lo puedo llevar, con lo cual, de forma muy rápida, con lo cual vamos a ahorrar un montón de tiempo, porque básicamente el tiempo ya sabéis que se pierde en instalar y en configurar, ¿vale? De la otra manera, el tiempo va a ser el tiempo que se tarda en copiar una carpeta de un servidor a otro, que obviamente es mucho menor, y aparte tenemos que pensar mucho menos, y aparte corremos menos riesgo de equivocarnos en un momento dado a la hora de volver o tener que volver a configurar la aplicación desde cero, ¿vale? Entonces eso nos va a ahorrar mucho tiempo.
Control de versiones, esto lo hace solito Docker, sobre todo cuando estamos trabajando con el registro, a la hora de ir subiendo versiones de nuestros contenedores y creando nuestras propias imágenes, pues esto es súper interesante, porque en un momento dado pues podemos tener pues un sistema de control de versiones pues propiamente dicho, es decir, podemos tener un control de cambio, ¿vale? Que también lo que hacen es ayudarnos a mejorar nuestra productividad y a tener un mayor control del software que tenemos en producción. Uno de los datos que leí que es muy interesante con respecto al uso de la virtualización, de usar esto en virtualización pesada con Windows, con VirtualBox, virtualizando sistemas operativos completos, es el ahorro de recursos. Ahorramos hasta un 80% de los recursos de la máquina cuando nosotros estamos utilizando la tecnología de Docker, ¿vale? Entonces es otra de las cosas que, si cabe, pues es todavía un plus para usar esta tecnología. Implementación rápida, aquí lo pongo en negrita y subrayado, es decir, en cuestión de segundos, a poco que tengamos un poquito de destreza, en cuestión de segundos podemos tener disponible cualquier aplicación web que se nos pase por la cabeza, desde un Moodle, un WordPress, un link para cortar enlaces, cualquier cosa. Ya veréis las que tengo yo, también las voy a enseñar en este curso, que tengo por lo menos 15 o 16 contenedores utilizándose, y la verdad es que son cuestión de segundos, ¿vale? No es necesario ni iniciar el sistema operativo, ni apagar, ni reiniciar, nada. O sea, en cuestión de segundos tenemos una aplicación disponible. En resumen, pues podemos utilizar, lo voy a leer literal, podemos utilizar los contenedores como máquinas virtuales muy livianas y modulares. Eso es una de las cosas muy interesantes. Y obtendremos la flexibilidad necesaria para crearlos, implementarlos, copiarlos y trasladarlos de un entorno a otro, lo cual nos permite utilizar nuestras aplicaciones para la nube hasta límites, hasta ahora desconocidos tal vez para vosotros. ¿No es oro todo lo que reluce? Pues también tenemos nuestros inconvenientes. El problema básico, el más peliagudo, el más peligroso de Docker, es que el demonio de Docker que os comentaba anteriormente requiere privilegios de root en Linux. Y eso pues es un problema, porque ese demonio tiene acceso a todo el sistema. Y eso es así, es decir, eso no se puede cambiar para que funcione. Con lo cual, el tema de la seguridad es un poquito peliagudo. Luego tenemos la velocidad, que aunque hoy en día tenemos equipos muy potentes, los contenedores son, digamos, muy ansiosos, es decir, quieren los recursos de la máquina para sí mismos. Entonces, si tenemos muchos contenedores, en un momento dado, pues pueden, digamos, ocasionar que la velocidad baje, pues porque bloqueen a otros, etcétera, etcétera. Entonces, por eso ya habéis visto anteriormente que os comentaba que en uno de los comandos de estos que hemos visto de pasada al principio, había una opción para poder limitar los recursos de un contenedor, porque si tenemos uno no pasa nada, pero en empresas que tengan cientos de contenedores, la cosa se puede llegar a complicar. Y luego hay otra cosita que son los contenedores, la compatibilidad entre contenedores, es decir, o entre tecnologías. Digamos que, por ejemplo, los contenedores de Red Hat, del sistema Linux diseñados para Kubernetes, que es otra tecnología entre comillas parecida a Docker, pues no se pueden utilizar con Docker y viceversa. Es decir, ahí también tenemos otra parte entre comillas negativa. Pero como digo, de las tres, la peor de todas es la seguridad, porque por ahí se puede colar. Por eso siempre hay que estar atento a las nuevas versiones que sacan de Docker, actualizarlas, etcétera, ¿vale? Bueno, pues como digo, esto ha sido un poco la primera parte, un poco introductorio, un poco para que descubramos qué es Docker, ¿vale? O por qué utilizarlo, cuáles son las ventajas, cuáles son los inconvenientes, es lo que he intentado transmitiros. Y ahora ya sí que nos vamos a ir directamente a ver cómo se instala, ¿vale? Cómo se instala esta tecnología dentro, en este caso, de Ubuntu Linux 20.04.